barco zozobrante en las ondas de la mar. Nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. El mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la verdad presente. Pero ¿cómo Dios quiere que su pueblo viva? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos al primer mensaje, porque hay algo que tenemos que sacar de ahí que nosotros todavía no hemos entendido. Y nada más es una partecita de lo que significa eso. Dice que vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿A quién debemos nosotros nuestra adoración? Al Creador. El mensaje claramente, escuchen bien, escuchen para acá, el mensaje claramente nos está exaltando al Creador y nos está exaltando el sábado que instituyó el Creador para que la santa pareja se gozara con Él en el jardín del Edén. Pero esta institución es para el resto de nuestros días hasta que Cristo venga. Esto es un ejemplo que Dios puso allí en el Edén para que cuando Él viniera o antes de que Él viniera, las familias enteras y el pueblo de Dios pudiese estar preparadas para que en su santo sábado se gozara con Él en completa reverencia y quietud. Porque el principio del mensaje dice: temed a Dios y dadle gloria. Por una razón, porque la hora de su juicio ya llegó. Entonces los adoradores de Dios tienen que tener temor de Él. Y somos rápidos en decir: el temor de Dios es guardar los mandamientos, porque está ahí en el libro de Eclesiastés. Pero el temor de Dios incluye mucho más que esto. El guardar los mandamientos de Dios incluye mucho más que esto. Y lo que vamos a hablar en este día es de la reverencia en la casa del Señor. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos irreverencia en la casa de culto, nosotros no estamos temiendo al Dios a quien nosotros creemos que adoramos. Cualquier acto de irreverencia que hagamos nosotros dentro del culto, eso desagrada a Dios. Dice que la presencia de los ángeles se retiran del lugar. ¿Nos metemos? Vamos a leer primeramente Salmo 84, versículo 10. El primero que lo tenga que lo lea. Salmo 84, 10. Es la palabra de Dios. Amén. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 92. Ahí está hablando del impío, cómo prospera en su camino y todo ello. Pero cuando habla del justo dice: mas el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de ¿quién? De Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay ¿qué cosa? No hay injusticia. ¿Qué hace el árbol plantado en la casa de Jehová? Fructifica. Y aún en su vejez. Aún en su vejez estará vigoroso y verde. El árbol que es plantado junto a la casa de Jehová jamás tendrá daño. Ese árbol nunca morirá, porque sus raíces se alimentan. Mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ustedes sabían que el primer acto de irreverencia hacia Dios con respecto a la casa de culto es que cuando se convoca una reunión, los hermanos no asistan al culto.
¿Ustedes sabían eso? El no ir al culto en el día señalado por Dios es un acto de irreverencia. David se gozaba y lo que decía David repercutía en el Señor Jesús. Pero lo que decía David que repercutía en Jesús es para nosotros hoy en día, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. A él le agradaba estar entre los hermanos, pero en los atrios, porque allí se iba a adorar a Dios. Cuando nosotros venimos aquí al culto, sea aquí, sea en casa de María, sea en casa de Mariceli, sea en casa de donde nosotros nos estemos reuniendo, la presencia del Señor está allí en medio nuestro. Vamos a ver varios actos de irreverencia ahora, cómo nosotros podemos deshonrar a Dios a veces sin saberlo. Primeramente, le voy a leer que tenemos que llegar a una hora de vida. Esto está en el libro que se llama Consejos sobre la obra de la escuela sabática. COES. El que lo quiera apuntar, no sé, no veo a nadie tomando nota, pero bueno. El que lo quiera apuntar, COES. También se encuentra en la Review and Herald, 30 de mayo de 1871. Las reuniones, tanto de oración como las reuniones de juntas, no deben ser tediosas. Si es posible, todos deberían ser puntuales y llegar a la hora. Y nos dice aquí no solamente a la hora, sino a la hora que se ha señalado. Si hay personas que no llegan a tiempo, escuchen bien, hermanos, porque esto tenemos que entender. Esto es un acto de irreverencia. Cuando se convocó entre los hermanos que vamos a comenzar a tal hora y no se comienza a esa hora, Dios queda deshonrado. Dice aquí, si hay personas que no han llegado a tiempo, que se atrasan una media hora, o quizás 15 minutos nada más, escuchen para acá, 15 minutos nada más, no se le debe de esperar. ¿Sí? ¿No se le debe de qué? No se debe de esperar. El culto hay que comenzarlo a la hora de vida. Y no puede pasar más entre nosotros, que nosotros digamos, vamos a comenzar a las 9:30, vamos a comenzar a las 5 de la tarde, y que nosotros tengamos que comenzar a las 6 de la tarde. Porque el culto debe de comenzar, según palabra de Dios, a la hora que Dios ha señalado a través de la voz de toda la iglesia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. No se le debe esperar. Si hay solamente 2 personas presentes, ellas pueden reclamar el cumplimiento de la promesa. Amén. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. La reunión debe de empezar a la hora fijada. Si es posible, haya presente pocos o muchos. Hermano, aquí se va a comenzar, o donde nosotros digamos, con 2 personas. Amén. Amén. Con 2 personas vamos a comenzar. Si hay 7, 8, 9, 10 y hasta 20, alabado sea el nombre del Señor. Pero a las 9:30 tenemos que comenzar. Si Reinaldo no ha llegado, hay que comenzar el culto. Amén. Pero hay que llegar a tiempo al culto, porque hay bendiciones para los que llegan temprano. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 191. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, COES, página 191. Ahora esta les va a gustar mucho. Hablando del día de preparación, cuando estamos nosotros los viernes en la casa, esta matutina se llama A fin de conocerle. A fin de conocerle, página 149. Dice, en el día de preparación, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo.
Ese es el texto bíblico que nos da allí. En este día de preparación debemos llegar al sábado habiendo terminado nuestra obra en la debida manera. Cuando nosotros vamos acercándonos a este día santo, donde la familia santa del cielo, huestes de ángeles santos, vienen a rodear a la familia, que hagan lo que vamos a ver nosotros ahora. Nosotros debemos de preparar el terreno para que en este día todo esté como el Señor ha ordenado. Escuchen bien. Debemos llegar al sábado habiendo terminado nuestra obra de la debida manera, sin llevar algo de ella hasta el sábado. Por la mañana debemos comenzar cuidando de cualquier prenda de vestir que pudiésemos haber descuidado durante la semana. Es decir, el viernes ya debemos de vestirnos diferente. Escuchen bien, este es Dios quien está hablando. ¿Cómo? El viernes debemos de vestirnos diferente. Amén. Dice, a fin de que nuestra vestimenta pueda ser limpia, ordenada y de la debida apariencia en el lugar donde el pueblo de Dios se reúne para el culto. ¿Cuántos dicen amén? Así que honramos a Dios también en el culto de la manera como nos vestimos. Mensaje selecto, tomo 2. Mensaje selecto, tomo 2. Página 541. Dice: hay que tener cuidado especial de vestirse de tal modo que se manifieste una sagrada consideración por el sábado y el culto de Dios. La línea que establece una separación entre esta clase de personas y el mundo será demasiado evidente para ser confundida. Sí, que el sábado hay que vestirse como correctamente, pero no descuidarlo en la semana, porque nosotros somos, como decía la hermanita, carta leída al mundo, y eso está en 2 Corintios capítulo 3, de versículo 3 a versículo 7. Somos carta leída al mundo, pero el sábado debemos de vestirnos como nunca antes, porque nosotros vamos a la presencia de un rey, y no es cualquier rey de este mundo, de un presidente, y no es el presidente de esta nación. Vamos delante de la presencia del rey de todo el universo el sábado. Si nosotros nos vamos a presentar delante de Miguel Díaz de Canel o delante de Donald Trump, un ejemplo, vamos con las mejores vestiduras de gala. El sábado debemos de ir vestidos con las mejores vestiduras que Dios nos ha dado a nosotros, vestidos de gala, para irnos a presentar delante de nuestro esposo, porque nosotros somos la esposa y este es el momento de la hora de la boda. Nosotros, como habíamos dicho, nos vamos a la boda del Cordero. Apocalipsis 19, las bodas han, ¿qué cosa? Han llegado, y a la iglesia se le ha concedido que se vista de ¿qué cosa? De lino fino, limpio y resplandeciente, para ir a recibir a su rey. Cuando dice Apocalipsis 14, porque la hora de su juicio ha llegado, nos está anunciando que las bodas del Cordero ha llegado. La misma expresión. ¿Y dónde nosotros vamos a casarnos con nuestro rey? Es para meditar. Nosotros vamos a casarnos con nuestro rey en el culto, cuando vamos todos a invocar la presencia del Dios que es santo. ¿Estamos entendiendo? Aquellos que descuiden en esta cosa simplemente no podrán ir a la cena de boda del Cordero. Seguimos. Deben tener los cristianos modas en los lugares celestiales. Otra matutina de la sierva de Dios, página 298. En los lugares celestiales. 16 de octubre. Los que esperan ser compañeros de los santos ángeles debieran poseer modales refinados. Si los principios de la religión cristiana son llevados a cabo en la vida diaria, habrá una bondadosa consideración hacia otro, porque esta fue la característica de Cristo. Entonces, aunque un hombre pueda ser pobre, tendrá verdadera dignidad, porque es un noble de Dios. Así que tenemos que tener buenos modales, buenos principios para poder estar en la compañía de ¿quiénes? En la compañía de los santos ángeles. En Reflejemos a Jesús, el libro Reflejemos a Jesús, página 295, dice: el carácter
que cultivamos, las actitudes que asumimos hoy están fijando destinos futuros. Así que nosotros a veces nos conducimos a la iglesia, al pueblo de Dios. El carácter que cultivamos, las actitudes que asumimos hoy están fijando nuestro destino. Un acto de irreverencia delante de Dios es que tengamos una actitud incorrecta dentro del culto. Pero además de eso, tanto en nuestro hogar como en el culto o en la calle, todo acto que el pueblo de Dios va haciendo se va anotando en un libro. Cuando nosotros descuidamos el carácter debido, cuando nosotros descuidamos una actitud, nos dice claramente que no vamos a poder vivir entre los ángeles, entre los santos ángeles de Dios. Otra forma de irreverencia en la casa de Dios, cuando se hacen oraciones muy bajitas, oraciones que no se oigan. El libro de la oración, página 205. Es irreverencia. Y Satanás se regocija cuando es casi imposible oír la oración ofrecida a Dios. ¿De qué manera casi se hace imposible oír la oración que alguien, un hermano, está haciendo delante de Dios? Y es para Dios la oración. Una de las maneras es cuando hay murmullo, no puede llegar bien a los oídos de los adoradores. No se puede casi ni decir amén. O cuando la persona habla muy bajito, que no se oye. El hablar bajito en la oración, un tono muy bajo en la oración, dice que a Dios le desagrada y a Satanás le regocija. El que más bajito hable entre nuestros hermanos, cuando vaya a orar, tiene que tratar de gritar. Porque debe de llegar con un tono que los hermanos oigan la oración, que a Satanás no le dé regocijo, que está orando muy bajito y esa oración no está llegando a Dios. Esto es un acto de irreverencia hacia Dios. ¿Por qué sucede todo esto? Porque la palabra de Dios nos habla a nosotros bien claro. La palabra del Señor quiere que todo se haga decentemente, con buena reverencia, con orden. En 1 Corintios 14, versículo 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿A Dios le gusta el desorden, sí o no? Para nada. Todo lo que se hace en la casa de culto debe de ser como bien ordenado, para que la presencia de Dios se sienta a gusto y descanse sobre cada morador que se encuentra en su hogar. Amén. Vamos a tocar puntos aquí bien importantes, ya dije ya. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice: más bien, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor, y está siempre listo para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo todo con mansedumbre y con reverencia. Aquí nos está hablando de que debemos santificar el corazón a Cristo. Cuando alguien nos haga una pregunta, ¿debemos de qué? Debemos de responder a todo ¿con qué? Con mansedumbre y con reverencia en la casa del culto. Nosotros no nos podemos degaritar. Si hicieron una pregunta, decir aquí, o meterse dentro de la pregunta y la conversación, porque esto le desagrada ¿a quién? Le desagrada a Dios. A Dios no le agrada que hayan 2 o 3 voces hablando al mismo tiempo. Al Señor le agrada el orden. Y si hay orden, Él está. Su presencia estará con nosotros. Amén. Y nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Pero cuando las personas no levantan la mano y quieren hablar y se meten cuando el predicador está hablando, o cuando se está haciendo algún acto delante del púlpito o delante, eso es un acto de irreverencia. Hay que tener mansedumbre y hay que tener reverencia, según nos dice la palabra de Dios. En Hebreos 12:28 dice: así que habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y mucha reverencia. Cuando usted vea a un hermano entre nosotros, que usted no vea temor de Dios en él, tenemos que llamarle la atención. En el amor de Cristo, como nos dice allí, con mansedumbre. Pero tenemos también que ver en el hermano
porque el Señor no da discernimiento a través de su palabra, que Él no ha agarrado todavía la gracia. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos quieren apoderarse de esa gracia que el Señor ha puesto sobre nosotros? Hermano, yo quiero vivir con Él. Y el Señor lo pone todo en el paquete de su gracia. Pero saben que si nosotros no tenemos reverencia es porque estamos destituidos de la gracia que Dios nos está dando según la palabra de Dios. Hay que tener ¿qué cosa? Reverencia. Usted quiere que el carácter de Cristo sea completamente implantado en usted, ser humano, que está tratando de hacer su voluntad. Hay que tener reverencia también delante de Dios. Vamos a Levítico 19. Levítico 19, para los que están apuntando. Levítico 19, versículo 30, nos dice: guardaréis mis sábados y tendréis en reverencia mi santuario, yo Jehová. Amén. Yo digo un fuerte amén por esto, mi hermanito. Guardaréis mi sábado y tendréis en reverencia mi santuario, yo Jehová. Amén. Ustedes saben que todas las tribus del pueblo de Israel, cuando fueron establecidos, e inclusive cuando venían peregrinando en el desierto, estaban establecidos al norte, al sur, al este y al oeste, filas de 3 y 3. Todas las tribus estaban alrededor. En el centro se encontraba algo, y ese algo era el santuario. En el centro del santuario, todos los sábados también tenía que reunirse el pueblo de Dios a adorar a Dios. ¿Sabían eso ustedes? El pueblo tenía que ir allí, también cuando las fiestas, también cuando había solemnidad entre el pueblo de Israel, cuando habían sábados ceremoniales, según Levítico 23. Pero dice Jehová que el sábado hay que tener ¿qué cosa? En su iglesia, reverencia. Dice la palabra de Dios en Habacuc 20, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la que, toda la tierra. Y cuando nosotros lo llevamos al contexto original, es que Jehová está en su santo templo, en el lugar santísimo del santuario celestial, y toda la tierra debe de callar y ser reverente delante de él. Pero cuando lo llevamos al santuario, donde Dios se manifiesta, donde manifiesta su presencia cada sábado, en ese día santo donde el Señor santifica a su pueblo, el pueblo de Dios debe estar en completa reverencia delante de él. ¿Dónde? El sábado, donde la presencia se va a manifestar. Así que si Jehová está en su santo templo, ¿cómo debemos nosotros estar en el templo? Calladito, reverente. Hemos trazado claramente por la palabra de Dios y el espíritu de profecía que aquí en el pueblo de Dios tiene que haber reverencia. Y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. La obra del mensaje del tercer ángel, la obra de justificación por la fe, la obra del mensaje presente y final va a ser estorbada si nosotros seguimos con actos de irreverencia. Satanás se va a salir con la suya y esto se va a acabar. Vamos a seguir leyendo porque hay varias cosas que tenemos nosotros que ver aquí. Hay una matutina muy bella, me gusta mucho, se llama Dios nos cuida. El 21 de febrero nos dice lo siguiente, página 60. Dios nos cuida. Dice: reverencia en la casa de Dios. ¿Cómo? Hay que tener reverencia aquí adentro en la casa de Dios. Si no, Dios se va. Dios es santo y sublime. Y para el alma humilde y creyente, su santuario terrenal es el lugar donde su pueblo se reúne para adorarlo. Es una puerta del cielo. Esto no es cualquier cosa. ¿Se acuerdan lo que hizo Jacob en Betel? Cuando puso la piedra, cuando hizo pacto. Le llamó a ese lugar ¿cómo? Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué le pone casa de Dios y puerta del cielo? ¿Se acuerdan la escalera? Arriba ¿qué cosa estaba? El cielo. Ángeles santos descendían y ángeles ascendían, llevando información del cielo a la tierra. Pero todo esto es una representación del lugar santísimo, del santuario celestial y la cortina que ángeles santos subían y bajaban, y cómo Dios se comunica con su pueblo aquí en la tierra. A través de la cadena que tiene. Pero nos dice claramente, palabra de Dios, que esa puerta del cielo es aquí el santuario, donde se reúne ¿quién? Donde se reúne el pueblo del Señor, el santuario terrenal. El lugar donde su pueblo se reúne para adorarlo
es una puerta del cielo. El canto, las alabanzas, las palabras pronunciadas por los ministros de Cristo son los elementos que Dios ha destinado a la preparación de un pueblo para la iglesia del cielo y para el culto superior. Cuando los ángeles allá arriba en el cielo cantan, cuando alaban a Dios, cuando están en la presencia de Dios, hay algunos que vienen aquí a la tierra, hay algunos que tienen otros cometidos, que tienen que ir a diferentes lugares y a donde Dios lo envía, pues son enviados de Dios al servicio del Maestro. Los ángeles nuestros están cuando van al cielo, ¿cómo tienen que estar? Reverentes delante del Hacedor, porque ellos conocen qué es lo que es estar en la presencia de un Dios vivo y santo. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, cuando nosotros vemos la presencia de los ángeles, nosotros nos damos de cuenta de que los ángeles no cesan de alabar, no cesan de decirle santo, santo, santo sea Jehová Dios de los ejércitos. Los ángeles saben qué cosa es respetar. ¿Por qué nosotros que estamos aquí en la tierra, que somos la iglesia, que si nos portamos mal en esta tierra no podremos ir allá arriba? ¿Por qué nosotros no hacemos también en el culto lo que hacen los ángeles en el cielo? Que todos están al unísono, o alabando o callados, en reverencia delante de Dios. Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, escuchen para acá, deben hacerlo con decoro. ¿Cómo hay que entrar al lugar de reunión? Porque estamos pisando tierra santa. Cuando comienza el lugar de la reunión a las 9:30, ya sabemos ya que estamos adentrándonos ¿dónde? Donde el Señor, donde la presencia del Señor va a descansar. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Moisés cuando estaba en la zarza? Quita el calzado de tu pie porque el lugar donde está tierra santa es. Se repite Josué capítulo 5, versículos 13 y 15. Un varón con la espada desenvainada, ¿se acuerdan? Y él le dijo, ¿quién eres? De los nuestros o de nuestros enemigos. Y le dijo, no soy ni de los vuestros ni de vuestros enemigos. Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Íbamos a la iglesia y las mujeres que se ponían tacones entraban con la punta de los pies. Amén. Mira, así no se sentía. Y por los laterales. Y por los laterales, no por ahí que se... No. Ajá, había reverencia. Un silencio, no se sentía. Déjeme decirle que esto era, y todavía usted era niña y todavía ya se había metido la apostasía en la iglesia. Esta iglesia bendita del séptimo día que tenemos ahora no se parece en nada a la iglesia de los pioneros. El pueblo de Dios que está esperando a Cristo en esta hora final, que está deseando ser sellado, que está deseando ser igual que Cristo en carácter y en doctrina, debe de estar haciendo la misma voluntad del Señor y lo mismo que hacían los pioneros cuando comenzaron el movimiento. Los pioneros eran santos y mira, esta que está hablando aquí era una de las pioneras del movimiento adventista. Es Elena de White, también la profeta, la que recibía directamente instrucciones de Dios. Nos está diciendo aquí que cuando los adoradores entran al lugar de reunión deben de hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos la conversación común, los cuchicheos que hay a veces entre nosotros, la risa, jarana de dobles sentidos, no deben permitirse en la casa del culto. Alabado sea el nombre del Señor por esto. Porque el Señor nos está mostrando cosas aquí. Acuérdense que diariamente tenemos que aprender. Y lo que Dios nos muestre tenemos que ponerlo por obra. Si nosotros queremos llegar a la patria celestial, debemos de vivir a la altura de la patria celestial, como viven los ángeles aquí en esta tierra. Tienen que leer Hebreo capítulo 1. El Señor hace a sus ministros llama de fuego. Y ahí está haciendo una comparación de los ángeles del cielo, de la iglesia del cielo, con la iglesia aquí en la tierra. Dice que no debe permitirse risa ni nada de eso en la casa de culto. Escuchen bien ahora, porque esto es lo que más me motivó a mí de esto. No debe permitirse esa jarana, esa jovialidad dentro de la casa de culto. Ni antes ni después del servicio del culto. Hermano, ¿estamos escuchando todo? Yo creo que todos somos grandes.
Y yo creo que todos estamos oyendo palabra de Dios. Ni antes ni después del servicio del culto. Una piedad ardiente y activa debe de caracterizar a los adoradores de Dios en el culto. Si alguno tiene que esperar unos minutos, escuchen para acá, antes de que empiece la reunión, conserven un verdadero espíritu de devoción. Si alguien llega temprano, la bendición de Dios está con él, y tiene que esperar aunque sea 30 minutos antes de que llegue el culto, o espera 15 minutos antes de que llegue el culto, conserve un espíritu de ¿qué cosa? De oración, orando con temor y temblor, para que Dios se manifieste allí, en medio, tienen que leer el libro que se llama La Oración, en medio del culto, en medio de su presencia allí, y para que vengan los hermanos al culto, porque el enemigo se faja, le hace guerra a veces a los hermanos, para que los hermanos no vengan a escuchar palabra de Jehová, para que los hermanos no vengan a prepararse y a santificarse en este único día, cuando el Señor promete que es el día de la santificación. Sigue diciendo, deben estar, dice, que si alguno tiene que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, consérvese un espíritu verdadero, un espíritu de devoción, meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a Dios en oración. Es decir, cuando se llega al lugar del culto no se debe de hablar con nadie. No se debe de hablar con nadie. Cuando se llega al lugar del culto se debe de ¿qué? De orar, orar, orar y buscar la presencia de Dios. Antes y después del culto. Amén. Eso es bueno, porque cuando llegue ya la sesión de la tarde, el pueblo de Dios va a estar más tranquilo. El pueblo de Dios va a conocer que en el culto no se debe ni hablar. Eso lo vamos a ver aquí. A fin de que el servicio sea de beneficio especial para su corazón y conduzca a la convicción y conversión de otras almas. Cuando gente nos visita, a veces ven irreverencia y ¿qué dicen? Esos son los que dicen que tienen la verdad presente. Hacen así, nunca más vienen. Deben recordar que los mensajeros celestiales están en la casa de Dios. Todos hemos perdido mucha dulce comunión con Dios por nuestra inquietud. Somos inquietos por no fomentar los momentos de reflexión y oración. Elevar la norma del cristiano en la mente de nuestros hijos. Ayudarle a entretejer a Jesús en su experiencia para enseñarle a tener la más alta reverencia por la casa de Dios. Amén. Y a comprender que cuando entran a la casa del Señor deben de hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como estos. Dios está aquí en su casa, debo tener pensamiento puro y lo más santo motivo. Este es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces Dios nos está grandemente amonestando y diciendo que en la casa de Dios debe de haber mucha reverencia. El libro de la oración, página 245. La oración, página 245. Cuando se abre la reunión con oración, cada rodilla debe de doblegarse a la presencia del santo. No es oración como quiera que sea. La oración debe de ser como los ángeles en el cielo, de rodillas. Porque mientras más nos humillamos, más cerca del cielo estamos. Y el que se humilla será enaltecido. Más el que se enaltece y se quiere quedar de pie, va a ser humillado un día. Es mejor caer sobre la roca, arrodillado y derramar lágrimas a los pies de Jesús, que la roca un día caiga sobre ti y te desmenuce. Todo eso es palabra de Dios. Cada corazón debe elevarse a Dios en ese momento en oración y devoción. Las oraciones de los adoradores fieles serán oídas y el ministerio de la palabra resultará eficaz. La actitud inerte de los adoradores en la casa de Dios es un importante motivo que el ministerio no produce mayor bien. La melodía del canto, exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta, es uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar a las almas. Amén. Todos cantando a lo unísono
Las almas ven una reverencia tan tremenda que no hace falta predicarle a los hermanos, mi hermanito. Ellos solo van a venir a donde estamos cuando vean tanta reverencia entre los hijos de Dios. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad. Desde que comienza hasta que se acaba, todo es solemne. Y sigue diciendo, y reverencia, y como si fuese en la visible presencia del maestro de las asambleas. Todo el servicio debe hacerse aquí en la tierra como si nosotros estuviésemos, ¿dónde? En un pequeño pedazo de cielo. Como si estuviésemos ya allá arriba en el cielo. Con respecto a la oración, nos sigue hablando el mismo libro, página 263, con respecto a la reverencia. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con osadía de la presunción. Como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Hay gente que ora diciéndole al Señor, papá, tú sabes que yo, bueno muchacho, ¿cómo está la cosa? Aquí estoy yo, tu amigote, o papito. Ay, señores, esas oraciones desagradan a Dios. Y se ha enseñado desde los púlpitos adventistas, como es mi mejor amigo, voy a orarle al Señor como yo entienda, porque es mi mejor amigo. Y le voy a hablar como un amigo. El problema es que como los modales se han perdido, en este tiempo final, ya el pueblo de Dios ni siquiera sabe qué son los buenos modales en el habla también. Y se está hablando como callejero a veces a Dios. Y se ora, y vemos nosotros hoy en día pastores que le enseñan a toda la congregación a decirle, papito lindo, tú sabes que estamos aquí tus hijos. Que Dios tenga misericordia. Y nosotros debemos de hacer la diferencia. Vuelvo a leer. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con osadía o presunción, nunca. Como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande y el todopoderoso de todo el universo, el santo que habita la luz inaccesible, como si se dirigieran igual a un mortal inferior o un amigo. No debe de ser. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreven a hacerlo delante de la sala, de la audiencia, de un soberano terrenal. El problema es que si vamos a ver al presidente o a Raúl nada más, no nos comportamos de esa manera. Los tales debieran recordar que están a la vista de aquel. Fíjate, no se dirigen así a Dios, pero delante de los terrenales no hacen lo mismo. Delante de los grandes, de los magnates de la tierra, nada más de ahí un momentico al partido para que tú veas cómo debe presentarte delante de esposa. Y es un don nadie delante de Dios. Pero dice aquí, los tales deberían recordar que están ante la vista de aquel a quienes los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. Amén. Bienvenido. ¿Cómo es? Así que los ángeles cubren el rostro delante del Todopoderoso y yo aquí en la tierra refiriéndome a Él como si fuese un amigo. Un amigo pero con doble sentido, como Satanás lo ha hecho. Papito lindo. No, hermano, así no. Estamos delante del santo. Con respeto, hermano, es nuestro amigo, pero es con respeto. Mensaje para los jóvenes, página 187. No tenga tan poca reverencia hacia la casa y el culto de Dios, que conversen con otros durante el sermón. Durante el sermón no se puede molestar al hermano. Eso es un acto de ¿qué? De irreverencia delante de Dios. Yo no puedo decirle a Pinatel, mientras está predicando el hermano Jesús David, cógeme eso ahí. Porque los ángeles se sientan, se postran y se olvidan del mundo, porque solamente tienen a Dios en su mente y en todo su ser. Eso es lo que significa ser reverentes y santos, como la lección de esta mañana que estábamos nosotros dando. La santidad, esa santificación que quiere hacer Dios en todo nuestro ser, la reverencia, es la primera que forma parte de eso. El sábado lo echamos abajo completamente cuando hacemos irreverencia.
estamos pecando, y cuando pecamos en sábado pecamos doble. Porque pecamos, fuimos irreverentes delante de Dios, la presencia se apartó de nosotros. Y porque sábado también se acabó la santificación entre el pueblo de Dios. Y esas cosas hacen que otros hermanos nuestros que están un poco débiles en la fe, simplemente se sientan un poco mal y no vengan y se reúnan con nosotros. No tengan en poco la reverencia hacia la casa de culto de Dios, que conversen con otros durante el sermón. Si los que cometen esa falta pudieran ver a los ángeles de Dios que los miran dentro de la casa de Dios y toman cuenta, apuntan todas sus acciones, se llenarían de vergüenza y aborrecimiento propio. Dios quiere que los oyentes estén atentos. El enemigo sembró la cizaña mientras el hombre dormía. Una cizaña sembrada dentro del pueblo de Dios es que se converse o se hable algo en medio del culto. Esto es lo que nos está diciendo claramente aquí. El enemigo que siembra cizaña, no solamente la explicación de la parábola que nosotros conocemos, sino que la sierva de Dios, Dios a través de su mensajera le da otra explicación con respecto al tema de la irreverencia. Las cizañas son aquellos que hacen motivo para que otros, dan el motivo para que otros caigan en el culto a hablar. Yo le doy gloria a Dios porque el Señor nos está hablando. En el mismo libro, página 188, mensaje para los jóvenes. Cuando se habla la palabra de vida, deberían recordar que están escuchando la voz de Dios a través de su siervo delegado. Cuando el siervo de Dios está hablando, no pierdan esa palabra por la falta de atención. Si las atienden completamente, impedirá que sus pies se extravíen por senderos equivocados. Pero hay varias formas también que el enemigo hace para que uno se desvíe de la palabra que habla el siervo escogido por Dios en un sábado. Hace que otros hablen, hace que algunos se duerman, que vamos a ver todo eso aquí. Irreverencia es dormirse en la casa de culto, todo eso lo vamos a ver aquí. Seguimos. Página 187. Vivimos en una época en que todos deberían prestar atención al mandamiento del Salvador. Velad y orad para que no entréis en tentación. Una de nuestras más fuertes tentaciones es la de la irreverencia en la casa de Dios. ¿Cómo? ¿Sabe que cuando somos irreverentes en la casa de Dios, nosotros hemos caído ya en la tentación? Estamos pecando. Dios, con respecto a eso, es superior y santo. Y para el ser humilde y creyente, su casa en la tierra, el lugar donde su pueblo se reúne para adorarle, es como la puerta del cielo, un lugar santo. Los himnos, la alabanza y las palabras habladas de los ministros de Cristo son instrumentos designados por Dios para preparar a un pueblo para la iglesia del culto de lo alto, para la iglesia de lo alto, para ese culto superior en que Él no puede penetrar, en que no puede penetrar nada que sea impuro o profano. Como estábamos diciendo, si lo descuidamos aquí, no entraremos. Testimonio Selecto, tomo 4, capítulo 24. Testimonio Selecto, tomo 4. Se titula La conducta en la casa de Dios. Cuando el ministro entra, debe ser con una disposición solemne y digna. Debe inclinarse en oración silenciosa tan pronto como llegue al púlpito y pedir fervientemente la ayuda a Dios. Los ministros, ¿qué impresión hará esto? Tremendo. Habrá solemnidad y reverencia entre los oyentes. Por eso es que tú ves que en la iglesia últimamente no hay solemnidad ni reverencia. Pero entre nosotros debe de haberlo. Su ministro está comulgando con Dios. Se está confiando a Dios antes de atreverse a presentarse delante de la gente. La solemnidad descansa sobre todos y los ángeles de Dios son traídos muy cerca de todos cuando el ministro hace esto. Cada uno de los miembros de la congregación que teme a Dios debe también unirse en oración silenciosa con Él. ¿Cómo dice aquí?
Todos nosotros debemos unirnos, ¿qué cosa? En oración silenciosa al ministro que va a predicar, inclinando su cabeza para que Dios honre la reunión con su presencia de poder. Hermano, hermano, mira, y lo que quiero que entiendan es lo siguiente, lo que estamos viendo aquí en todo esto, desde que comenzamos, estamos viendo que la presencia del Señor es tremenda. Mira, lo que estamos viendo es que a veces, ¿sabe que en la iglesia se da a veces 5 minutos para ir al baño, 5 minutos de una sección a la otra? Cuando tengamos un tiempo en el culto, que prácticamente no estemos haciendo nada, no es hablar con nadie. Porque aún en ese momento que no se está haciendo nada, la presencia del Señor se va si se habla. Es reverencia total en el culto y fuera del culto, como nos dice aquí, en su casa. Es reverencia total. Dios quiere que nosotros entendamos bien la lección. Debemos de tener silencio en la casa del Señor. Debemos de guardarnos de no caer en lo que caen los paganos cuando están haciendo su culto a Satanás, que hacen irreverencia, que hacen todas esas manifestaciones demoníacas. Eso aquí adentro no puede ser. Porque dice la palabra del Señor en el libro Conducción del Niño, que cuando los niños corren por los pasillos y cuando se portan de una forma irreverente y gritan en el lugar de culto, la iglesia se ha convertido en Babilonia. Yo he leído la cita, así lo dice, y está hablando de la iglesia bendita del séptimo día. Se convierte en Babilonia cuando los niños corretean en la sala del culto o cuando hacen gritería. Se ha convertido en Babilonia. Así mismo lo dice. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros seamos una copia exacta del santuario que hay en el cielo. Si no, no vamos a llegar, hermano. Eso es lo que más me duele, lo más triste. Dice: cuando se abre la reunión con oración, cada rodilla debe doblegarse en la presencia del Santo. Y cada corazón debe elevarse a Dios en silencia devoción. Las oraciones de los adoradores fieles serán oídas y el ministerio de la palabra resultará eficaz. La actitud inerte de los adoradores en la casa de Dios es una gran razón por la cual el ministerio no produce mayor bien. La melodía del canto, la exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta, es uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar a las almas. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia de Dios. Así que, mi hermanito, Dios nos está diciendo que cada vez que quede una oportunidad entre nosotros, debemos de orar, debemos de contar con Él, para que la presencia esté en medio nuestro. No, hermano, cada vez que haya una oportunidad entre nosotros, venir con algo que ha sucedido conmigo, ni tampoco venir con un chisme de nadie, ni de nada que ha ocurrido, ni hablar de ningún tema, mucho menos en sábado, ningún tema que no sea de sábado, que no sea de Dios. Cuando se habla la palabra, debéis recordar, hermano, que estáis escuchando la voz de Dios por medio de su siervo delegado. Escuchad atentamente. No te duermas, dice aquí. No durmáis por un instante, porque esto es irreverencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces decimos, hermano, cállense la boca, no sean irreverentes. Y yo soy líder y me siento en un asiento y hasta que el hermano termine de predicar no me despierto. La peor irreverencia la cometió usted, que se quedó durmiendo delante de la presencia de un Dios santo. Y nosotros estudiamos sobre eso una vez en casa de Mario. Nosotros estudiamos cómo el que se duerme en la casa de culto es porque está en algo desobedeciendo a Dios en la reforma pro salud. Porque dice la mensajera del Señor que está enfermo. Si estuviese haciendo la voluntad de Dios, no se duerme. Si estuviese durmiéndose a las 9 de la noche y levantándose a las 3 de la mañana, vas a estar el día entero con los ojos despiertos, porque dice el Señor Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? En Juan 12. Él no dijo 24 horas. Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Bienaventurado el que anda en el día, porque no tropieza. El día no se hizo para dormir. La mensajera del Señor comentando eso lo dice claramente. El día es para estar al trabajo, al servicio del Maestro. Pero dice ella que no nos podemos dormir. Y no tenemos las otras citas ahora aquí con nosotros, que nosotros hablamos acerca de eso. Cuando comemos a deshoras,
cuando comemos entre comidas, cuando comemos demasiado, el cerebro queda embotado porque el estómago trabaja directamente con él. Y entonces Dios no puede trabajar con nosotros. Cuando queremos ir al servicio del maestro nos quedamos dormidos. Guarda, que de la noche. Guarda, que de la noche. La mañana viene y después la noche. Se encuentra en Isaías. El atalaya se quedó dormido en sus puestos. Dice, porque este sueño, no te duermas ni por un instante, porque este sueño podéis perder la misma palabra que más necesitáis. Si se está hablando a veces algo que la que más necesitas, Satanás se sentó en tus pestañas, te cerró los ojos, ¿para qué? No escuches la que... No, mis oídos están oyendo. Le digo, claro. No, yo tengo los ojos cerrados, pero estoy escuchando. Claro que está escuchando, ya fuera el colmo que no oyera nada. Estás escuchando, pero estás apagado. Pero el que está dormido está escuchando. A mí tengo los oídos abiertos. La palabra. Mira cómo las avenidas del alma se comunican una con los otros. Los ojos, ¿qué tienen que ver con los oídos? No entiendo porque se me cerraron los ojos. Tengo los oídos abiertos, pero no entiendo nada. Dice, las palabras que, si las escucháis, salvarían vuestros pies de desviarse por senderas equivocadas. Satanás y sus ángeles están atareados, creando una condición de parálisis de los sentidos para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches en el pueblo de Dios no sean oídos. Cuando hay irreverencia, cuando se duermen, cuando cualquier cosa de esa, que no sean oídos. No produzca un efecto en el corazón ni forme ni reforme la vida. A veces un niñito puede atraer de tal manera la atención de los oyentes. Oye, esta que Dios es bueno y nos está hablando. A veces con un niñito la atención se nos va con un niño. Y a veces todo el mundo, y con el niño, y con el niño, y con el niño. Mira lo que dice aquí, vamos a ponerle atención a esto. A veces un niñito puede atraer de tal manera la atención de los oyentes que la preciosa semilla no caiga en el buen terreno, ni lleve fruto. Esto es irreverencia. Algunas veces tenemos tan poca reverencia por la casa de culto que sostenemos continuamente comunicación los unos con los otros durante el sermón o en alguna parte del culto. Si esto pudieran ver a los ángeles de Dios que los miran tomando nota, esta se parece a la otra que vimos ahorita, se llenarían de vergüenza y aborrecerían a sí mismos. Dios quiere oyentes que sean atentos. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña. Una cita bien parecida. Mientras los hombres estaban durmiendo, Satanás estaba sembrando la cizaña. Cuando se pronuncia la oración de despedida, vamos a atender esto bien. Cuando se pronuncia la oración de despedida en la casa del culto, todos deben de permanecer conversando. ¿Y cómo ustedes saben aquí que no? Porque ya todo lo que hemos leído, obviamente, no puede ser eso. Porque no puede haber contradicción en la pluma inspirada. Porque es palabra de Dios, profeta de Dios. Cuando se pronuncia la oración de despedida, todos deben de permanecer quietos en su lugar, como si temiesen perder la paz con Dios. ¿Queremos estar en paz con Dios? Quietos en el lugar de la reunión. Salgan todos sin desorden ni conversación, sintiendo que están en la presencia de Dios, que su ojo descansa sobre ellos y que deben obrar como si estuviesen en la presencia del visible que todo lo ve. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis hay un cordero que está herido por un costado, pero que tiene 7 cuernos y 7 ojos. ¿Se acuerdan? Esos 7 ojos significan, y los 7 cuernos, todo el poder, la plenitud del poder de Dios, que Él es el Todopoderoso, de Cristo Jesús. Pero sin embargo, los 7 ojos significan que el Señor nos examina por dentro y por fuera. A veces queremos profesar también el manto de santidad dentro del pueblo de Dios y por dentro estamos podridos en irreverencia. Pero tenemos que ser reverentes en la casa de Dios, porque si manifestamos eso en la obra interior, es porque por dentro estamos que ni se diga. Y cuando terminamos el culto no podemos hablar otras palabras obscenas, no podemos hablar otra cosa, más bien nos dice aquí que debemos de hablar nada, seguir en oración, seguir en quietud y reverencia.
Hermano, pero eso está ya demasiado, se está yendo de los límites. No soy yo, hermano, es Dios quien está hablándonos a nosotros en este día. Porque esto era lo que hacían los pioneros. Lo que nosotros hemos visto en la iglesia, lo que hemos vivido, a lo que estamos acostumbrados, ese nunca ha sido el plan de Dios. La iglesia poco a poco se ha desviado del sendero correcto. El Señor nos está llamando ahora a hacer una reforma completa para poder morar con Él. Sigue diciendo, nadie se detenga en los pasillos, cuando hay pasillos en la iglesia, para conversar, o charlar, o jaranear, o hacer jovialidades. ¿Se acuerdan? Cerrando así el paso a los demás. La dependencia de la iglesia debe ser investida, consagrada, reverencia. No deben hacerse de ella un lugar donde encontrarse los antiguos amigos. Hay gente que nada más dicen, voy a la iglesia a ver a fulano, voy a la iglesia a encontrarme con mengano. Eso le desagrada a Dios. La iglesia no es un club donde vamos a encontrarnos con nuestros amigos. La iglesia es la casa de Dios, donde vamos a acercarnos al cielo, a la morada donde vamos a vivir eternamente. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Pero esos son los que, como David, digan en su corazón, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es ir al atrio, hermano, no encontrarnos con el hermano, a buscar la presencia del alto y sublime, a llenarnos de santidad, porque son muchos días en la semana, y un día más el Señor nos va santificando, que es el día de sábado. No debemos encontrarnos con los antiguos amigos y conversar e introducir pensamientos comunes, ni mucho menos hablar de negocios mundanales. Estas cosas deben de ser dejadas fuera de la iglesia totalmente. Dios y los ángeles han sido deshonrados por las risas en la iglesia y por negligente y el ruido que se oye en algunos lugares también. Hay hermanos que vienen a la iglesia y se ríen. Hay hermanos que hacen jovialidades. Hay hermanos que se chotean a veces uno con los otros, que dicen cosas que a los ángeles y a Dios mucho más les desagrada. Les voy a decir una cosa que aprendí en el libro de la música, con el tema de la música, pero estos principios se aplican a todos. Que hablan que cuando había música desconcertante y la batería, los ángeles se salían de la iglesia. Pero aprendí un poquitico más abajo que los ángeles se fueron de la iglesia porque hace rato el Espíritu de Dios se fue. Cuando los ángeles salen aquí, porque esto desagrada a los ángeles, es porque hace rato el Espíritu se fue. Porque los ángeles no pueden estar donde el Espíritu de Dios no se encuentre. Por eso debemos de agradarle al Señor, no solamente en nuestras vidas, sino también para con nuestros hermanos. Debemos de tratar de ser cartas leídas al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Es demasiado cierto. Página 149, el mismo libro, tomo 4, Testimonio Selecto. Es demasiado cierto que la reverencia por la casa de Dios ha llegado casi a extinguirse. Ya no se ve reverencia en ningún lugar. Señor, ¿dónde estaré? ¿Qué voy a hacer? Donde quiera que voy hay irreverencia. No se disciernen las cosas y los lugares sagrados, ni se aprecia ya lo santo o lo exaltado. ¿No está en nuestra familia la falta de piedad ferviente? Es por el lugar por donde comienza la reverencia. No se debería a que se arrastra en el polvo el alto estandarte de la religión. Dios dio a su antiguo pueblo reglas de orden perfectas y exactas. ¿Ha cambiado su carácter? ¿No es Dios grande y poderoso que rige en el cielo? En los cielos no debería ser bueno que leyésemos con frecuencia las instrucciones dadas por Dios mismo a los hebreos, para que nosotros, los que tenemos la luz de la gloriosa verdad, imitemos su reverencia por la casa de Dios. Tenemos abundantes razones para conservar un espíritu ferviente, consagrado en el culto de Dios. Tenemos motivo para ser aún más reflexivo y reverente en nuestro culto que los judíos. Pero un enemigo ha estado trabajando para destruir nuestra fe en el carácter sagrado del culto. Ya nosotros no sabemos qué cosa es reverencia. Por eso Dios nos está llamando a capítulo. El Señor nos está llamando a capítulo porque está en su santuario y la tierra tiene completamente que hacer reverencia.
calle delante de Él toda la tierra. Todos los moradores de la tierra debemos de hacer reverencia delante de Dios. En el mismo libro, página 150, dice: su importancia ha sido pasada por alta, la importancia de Dios. Y como resultado ha prevalecido el desorden y la irreverencia en el culto. Y Dios ha sido deshonrado. Cuando los dirigentes de la iglesia, y ministros, y miembros, y padres, y madres, no han tenido opiniones elevadas sobre el asunto, ¿qué se puede esperar de los niños inexpertos? Los niños se portan mal en la iglesia. Los niños no hacen caso y pasillan de allá y para acá y de aquí para allá, porque vengan los grandes también pasillar de allá para acá y de aquí para allá. Ellos hablan porque nos ven hablando. Ellos hacen esas cosas porque nos ven que no respetamos realmente la presencia del Dios sagrado, santo y sublime. Sigue diciendo: con demasiada frecuencia se los encuentra en grupos separados de los padres, que debieran encargarse de ellos. No obstante, estar en la presencia de Dios y bajo su mirada, son livianos y triviales. Chucherías, ríen, son descuidados, irreverentes y desatentos. Rara vez se le indica que el ministro es embajador de Dios, que el mensaje que trae es uno de los medios designados por Dios para salvar a las almas de este mundo, y que para todos los que tienen el privilegio de ser puesto a su alcance será sabor de vida, que salte para vida o para muerte. Así se critica y se pone en duda el mensaje de Dios a los hombres, y se lo hace tema de liviandad. Cuando tenemos irreverencia, cuando hablamos, cuando no tenemos que hablar en la casa de Dios, cuando hacemos burlas entre los hermanos, aquellos que no visitan, porque dice 1 Corintios 14:40, que lo leímos ahorita, todo debe de hacerse ¿cómo? Con orden, decentemente y con orden. Y hemos leído en otros pasajes, en Hebreos capítulo 12 y en otros pasajes, en 1 de Pedro capítulo 3 y también en Levítico 19:30, que debe de hacerse todo con tremenda reverencia, y en la casa de Dios debemos estar con reverencia. De esa manera, si somos irreverentes, quienes nos visitan van a ver que el mensaje que estamos nosotros predicando, realmente, estos son los que se dicen estar en la verdad presente. ¿Qué va? Yo no veo santidad en ellos. Y se va, ¿qué va sucediendo con los hermanitos del grupo? También se van dividiendo. ¿Entiendes? Debemos de tener mucha reverencia. Así se critica y se pone en duda el mensaje, de esa manera, irreverentemente, de Dios y a los hombres. Y se lo hace tema de liviandad. ¿Por qué lo cogen livianamente? Porque nosotros en el culto estamos haciendo irreverencia. Solo los libros del cielo revelarán un día qué impresiones hace esto sobre los jóvenes. Estas observaciones descuidadas e irreverentes. ¿Viste eso? Cuando somos irreverentes, y no solamente los jóvenes, porque el principio es para todos, los que nos visitan, también los que son jóvenes en la fe, solamente un día en el cielo nos va a decir: mira, tal persona no fueron nunca mal culto porque ustedes estaban haciendo irreverencia. Eso es lo que nos está hablando esta cita. En la página 152 nos dice lo siguiente: ¿con qué frecuencia me apena al entrar en la casa donde se adora a Dios y ver ropas, ahora con la vestimenta, ver ropas desasechadas de hombres y mujeres? Si el atavío exterior fuese indicio de su corazón, no habría, por cierto, nada celestial en ello. No tiene verdadera idea el orden y el aseo y el comportamiento refinado que Dios requiere de todos los que se allegan a su presencia para adorarles. ¿Qué impresiones dejan estas cosas en los incrédulos y en los que nos visitan, que son avisores para discernir y sacar sus conclusiones? Es decir, que aún en la vestimenta, ¿cómo debemos nosotros estar? Reverenciando a Dios, vestir como se merece. Es un rasgo de la obra. Esto está en la página siguiente, 153. Es un rasgo de la obra que ha sido tristemente descuidada a causa de la irreverencia que hay en la iglesia y la actitud en la indumentaria y el comportamiento por la falta de una disposición a adorar. Dios ha apartado con frecuencia su rostro de aquellos que se habían congregado para rendirle culto. Cuando se visten como, de forma que a Dios no le agrada. No debe de haber ostentación
de traje. Para nada, hermanito. Vamos a atender todo esto. No debe de haber ostentación de trajes, porque esto estimula la irreverencia en la casa de Dios. No quiero ni hablar. El que tenga oído, oiga lo que el Señor le está hablando, claro. Porque todo esto es palabra de Dios lo que estamos viendo. Esta ostentación que incita a qué? A la irreverencia. Ay, mira fulana lo que trae puesto. O mira mengano con lo que vino. Ay, mira. Ay, si yo pudiera. Ay, y entonces esto trae un pecado sobre pecado. El acto de irreverencia en la indumentaria. Con frecuencia la atención de la gente queda atraída por esta o aquella hermosa prenda. Y así se infiltran los pensamientos que no debieran tener cabida en el corazón de los adoradores. Dios ha de ser el tema del pensamiento y el objeto de culto, y cualquier cosa que distraiga la mente del servicio solemne y sagrado le ofende a Dios. La ostentación de cintas, moños, frunces, no sé qué es lo que era en el tiempo de ella, dice, y plumas y adornos de oro o de plata es una especie de idolatría que se metió en la iglesia y es completamente impropia para el sagrado servicio de Dios, donde cada adorador debe de buscar sinceramente su gloria. En todos los asuntos de la indumentaria debemos de ser estrictamente cuidadosos, siguiendo muy de cerca las reglas bíblicas. La moda ha sido la diosa que ha regido el mundo externo y con frecuencia se insinúa dentro de la iglesia. Si ella estuviera viva, ella no dijera con frecuencia, ella hubiese dicho y ya ocupó a toda la iglesia, porque este virus fue creciendo y creciendo y el cáncer ya casi ha matado a la iglesia. Dice, la iglesia debe de hacer de la palabra de Dios su norma. Los padres deben pensar inteligentemente acerca de este asunto. Cuando vean a sus hijos inclinarse a seguir las modas mundanas, deben, como Abraham, ordenar resueltamente a su casa tras sí, en vez de unirlo con el mundo, relacionados con Dios. Nadie deshonra el santuario de Dios por un atavío ostentoso. Dios y los ángeles están allí, en el lugar del culto. Recibiréis poder, fervor para dar la amonestación. 29 de mayo. 29 de mayo. Los que se encuentran bajo la influencia del Espíritu Santo, hermano, ¿cuántos nos consideramos estar bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos nos consideramos estar bajo la influencia del Espíritu Santo? Amén. No deben de ser fanáticos. Hay gente que son fanáticas, hermano. Y hay veces que hay gente que camina con nosotros y son fanáticos. Y la gente del mundo no viene más al conocimiento de la verdad porque son fanáticos. Los que se encuentran bajo la influencia del Espíritu Santo no deben de ser fanáticos. Fanáticos. Para los fariseos, del tiempo de Cristo. Entre nosotros no puede haber gente fanática. El fanatismo a Dios no le agrada, ¿sabes? Nosotros debemos buscar a Dios con reverencia. Y si es posible, meternos con el Señor, como dice, como están todos los consejos, reverentemente y a solas. Es como mejor Dios quiere que tú estés con Él. Porque ni siquiera los ayunos colectivos, y lo hemos estudiado, ni las oraciones largas cuando estamos todos juntos, nada de eso. El fanatismo a Dios no le agrada. Los que se encuentran bajo la influencia del Espíritu Santo no deben ser fanáticos. En cambio, habrá en ellos serenidad, calma. Hablar en el momento preciso. Que de mi boca no salga una palabra más. Esto no viene al caso, hermanito. No hable de eso. Dios te mandó a decir eso. Debe haber serenidad, determinación, y estarán libres de cometer disparates. Esto no le agrada a Dios y es irreverencia. Todo lo que en su manera de ser brillen con la luz de la verdad, serán prudentes en la forma como claman el mensaje y como dicen paz y seguridad. Debemos de tener prudencia con el mensaje, ¿sí o no, hermana? ¿Sí o no, hermano? Debemos ser prudentes. No debemos ser fanáticos, ni fariseos, ni nada. A Dios les desagrada. Eso es irreverencia. Debemos de hablar en el momento preciso. Si esta palabra, si esto no viene al caso, a Dios no le agrada. Y debemos de saber cómo vamos a llevar el mensaje. Debemos de saber aquí, según
como nos dice aquí, cómo clamar por paz y seguridad. Seamos cuidadosos con la influencia que ejercemos en este tiempo. Y volvemos nuevamente a Apocalipsis 14, del 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. Ahora este ángel, cuando cumpla con estos requisitos, va a predicar por toda la tierra. A todos los moradores les llevará el mensaje. Y los ángeles son los que están al servicio de Dios, quienes llevan sus mensajes, sus mensajeros, por toda la tierra, diciendo de gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ya hemos visto qué clase de mensajeros son estos. Ya hemos visto qué clase de adoradores son estos. Los que tienen el temor del Señor exactamente el sábado, en el día del Creador, cuando nos reunimos, y también los que le temen al Señor por donde quiera que van. Los que siguen al Cordero por donde quiera que van, que también es una de las características de los que van a proclamar este mismo mensaje en Apocalipsis 14, del 1 al 5, de los 144,000. Así que temamos a Dios, seamos reverentes, estamos todo el tiempo a la mira de aquel que todo lo ve, a la presencia del Santo y Sublime. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno número 30. Puesto de pie. Himno número 30. Imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Nos avive tu influencia, fe y amor aumentanos. Da la mente luz divina y tu gracia al corazón. Nuestro pecho a Dios inclina en sincera devoción. Que del Dios bendito tenga nuestro culto aceptación, y que sobre todos venga en raudales bendición. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque en este día sabemos que tú nos has hablado. Te damos gracias por tu palabra y por el espíritu de profecía que nos prepara tanto, Señor, amén, para no caer en las garras del maligno. Amén. En esta hora final, cuando tu pueblo debería de estar separado por completo del mundo, de llamar la atención también al mundo con respecto al testimonio y a la reverencia. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has hablado en este día. Amén. Debemos de marcar la diferencia. Muchas gracias por esto, Señor. Amén. Ayúdanos a ser prudentes en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de tratar a nuestros semejantes. Permite, Señor, que tu luz brille en nuestro corazón, que tu presencia nos inunde y que podamos reflejar el carácter tuyo, Cristo Jesús. Que el mensaje pueda ir con el poder que se merece. Que la lluvia del día pueda descender sobre nosotros, Señor, y que pueda haber en nosotros un cambio completo y radical, Señor. Amén. Que tu Espíritu Santo haga el trabajo completo que tú iniciaste un día, Señor. Tú dices en tu palabra que tú vas a terminar lo que una vez empezaste. Amén. Así que te agradecemos. Queremos abrirte la puerta de nuestro corazón en esta hora, Señor, para que venga y hagas un vallado y haga morada en nosotros, Señor. Amén. Te pedimos, Padre eterno, que sea con todos nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, con todos aquellos que están buscando tu rostro y que están terminando el culto también en esta hora. Te pedimos que le bendigas, Señor, grandemente, y que pongas tu sello a lo que tú estás enumerando, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar nosotros entre ese número de elegidos tuyos, Señor. Quédate con nosotros en el resto del día y ayúdanos, Señor, para en la tarde tener la quietud y la reverencia requerida para poder alimentarnos del pan de la tarde, Señor, espiritual, después del que vamos a tener ahora, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.